Bienvenidas y bienvenidos a Rubro y Texto, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le agradezco nos acompañe el día de hoy. Rubro y Texto está pensado en usted, sí, en usted, para que juntos conozcamos más sobre una de las labores que realiza el Tribunal Electoral. El propósito de este es explicar de manera breve, pero sobre todo sencilla, el contenido de las jurisprudencias y tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular las de la actual integración de la Sala Superior. Para consultar toda la jurisprudencia y tesis electorales podrá realizarlo mediante el portal especializado IUS Electoral, disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, accediendo mediante la liga www.te.gov.mx, así como a través de la dirección electrónica que mostramos justo en pantalla. Hoy en este programa nos acompaña y nos da mucho gusto el maestro Mauricio Iván del Toro Huerta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lucy, por la oportunidad para platicar sobre el contenido y la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Magnífico que nos acompañe, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero decirles que el magistrado Infante es además presidente del Comité de Jurisprudencia. Y bueno, como lo hemos reiterado a lo largo de otras cápsulas, todas las jurisprudencias y tesis electorales cuentan con un rubro y un texto. El primero identifica de manera concreta el tema, concepto, figura o institución jurídica principal de que trata la jurisprudencia o tesis. Vamos ahora con el texto. Se relata en términos generales ciertos elementos esenciales que dieron origen a la jurisprudencia o tesis, además de contener el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, cuál fue la decisión que puso solución a un problema jurídico. Y es por ello que en este programa se llama así, rubro y texto. Y ahora permítame comentarle, en estos programas como en los sucesivos, contaremos con la presencia de una persona, del secretario de Estudio y Cuenta de tesis, de las ponencias de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues debido a su experiencia y conocimiento de muchos de los asuntos que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral, nos ayudarán a explicar con gran detalle los contenidos e importancia de los criterios jurisprudenciales que veremos en cada programa de rubro y texto. Bienvenido una vez más, estimado Mauricio, gracias por acompañarnos y como le decía, Mauricio será quien nos explique esta jurisprudencia que veremos hoy que seguramente atraerá su atención. Pues en esta se precisa un tema de relevancia, Mauricio, procesal, que sobre todo da seguridad jurídica, ya que precisa la vía por la que la autoridad administrativa electoral deberá tramitar las quejas y denuncias derivadas de las conductas que infrinjan la normativa electoral y que particularmente estén relacionadas con el desarrollo de algún proceso electoral, ya que de ello depende atender ciertas formalidades que garantizan la legalidad de los procedimientos sancionadores. Dicho todo esto, la jurisprudencia de la que hablamos es la 9/2022. Este criterio interesante lo podrá consultar desde su dispositivo electrónico escaneado por el código QR que está apareciendo en pantalla. Pero antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, acompáñenos a esta primera sección del programa, Arquitectura de la jurisprudencia. Mauricio, ahora sí, por favor, ¿nos podrías ilustrar y contextualizar sobre el tema que señala el rubro de esta jurisprudencia? Claro que sí. La jurisprudencia 9/2002 ya pertenece a la séptima época, inaugurada en el año 2021 a partir de la adopción de un nuevo formato en la redacción de los criterios aprobados por este tribunal. Y esta en particular tiene que ver con el procedimiento especial sancionador. En la materia electoral existen diferentes procedimientos administrativos y en particular respecto de asuntos que pueden tener un impacto directo o indirecto en el proceso electoral, se establece la vía del procedimiento especial sancionador. En este caso, la jurisprudencia define cuál es la vía para tramitar determinadas quejas y denuncias cuando hay algunas dudas sobre si los hechos denunciados corresponden ser analizados a partir del procedimiento especial sancionador o del otro procedimiento que existe también de la competencia de la autoridad administrativa electoral, que es el procedimiento ordinario sancionador, que también conoce de conductas o infracciones por parte de los sujetos obligados. Entonces, la importancia de este criterio es que define de alguna forma que la vía para impugnar aspectos que
implican una incidencia directa o indirecta en el proceso electoral será la vía del procedimiento especial, llamado también PES. Bueno, pues gracias, Mauricio. Ya desde este momento nos empieza a despertar la inquietud por conocer el tema de la jurisprudencia que estamos viendo hoy y que habla, como dices, de la idoneidad de la vía para sustanciar una queja o denuncia cuando ocurre durante el curso de comicios electorales, que puede ser el procedimiento especial sancionado o bien que en caso de que una conducta denunciada no esté directamente vinculada con un proceso electoral, tendría que ser por la vía ordinaria sancionatoria. Vamos entonces, que es una cuestión de asegurar el justiciable las formalidades esenciales de los procedimientos. Es así, ¿no, Mauricio? Y bueno, las jurisprudencias también cuentan con un texto y nos vas a explicar la importancia de ello, de ahí que es conveniente señalar que para la redacción del texto de una jurisprudencia es indispensable que contenga 3 elementos que nos vas a estar explicando en adelante. Claro que sí. Esta jurisprudencia, ya voy a reiterarlo un poco, lleva por rubro procedimiento especial sancionatorio, que es el título, el tema, marca la tema de la tesis, y después un subtítulo, un subtema, que establece en este caso un deber. Esto es, la autoridad administrativa electoral tiene el deber de tramitar por esta vía los asuntos que tengan un impacto o que se presenten durante el proceso electoral, y por excepción en el procedimiento ordinario. En ese sentido, los hechos que dan pie a esta jurisprudencia son 3 asuntos. 3 asuntos en los cuales, en 2 de ellos, se presentó una serie de quejas y la autoridad los tramitó como procedimientos ordinarios sancionatorios. Parte del reclamo de los impugnantes en cada uno de estos casos fue que la vía ordinaria era improcedente y que debía conocerse por el procedimiento especial. En uno de ellos, la propia sala, analizando el asunto, lo determinó de oficio por ser la autoridad competente, en este caso la sala especializada y no el Consejo General del INE. Este es parte de los hechos. En un tercer caso, la impugnación fue un juicio electoral en el cual se impugnó una sentencia de un tribunal local y el partido impugnante alegaba que la autoridad era incompetente porque debió tramitarse por la vía ordinaria un asunto que conoció por la vía especial y la sala determinó confirmar la vía especial. Esos son, en términos generales, los aspectos comunes. Y la cuestión a resolver en ambos, en este punto particular, era que la sala superior tenía que determinar si para los hechos denunciados la vía procedente era el procedimiento especial o el procedimiento ordinario, dependiendo la materia. Entonces, estamos ante los hechos, has esbozado un poco el criterio y la justificación. ¿Qué más podríamos decir al respecto, Mauricio? Bueno, ya propiamente respecto del criterio jurídico, el criterio jurídico establece una regla general, que la regla general es los procedimientos presentados durante un proceso electoral que tengan relación con él se tramitan por la vía especial. Y establece a su vez una excepción, que es en ocasiones la autoridad podrá justificar si es procedente la vía ordinaria. Ese es, digamos, el criterio que se asume. Y en términos de justificación, la justificación se está determinada por 4 aspectos principalmente. Un fundamento, normalmente las jurisprudencias interpretan la normativa electoral, en este caso a partir de la interpretación de 3 cuerpos normativos, la Constitución, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y el reglamento en materia de quejas del propio Instituto Nacional Electoral. Y a partir de la interpretación de sus artículos específicos, el 41 de la Constitución, el 470 de la Ley General y el 59 del reglamento, es que se lleva a un aspecto estructural. Y el aspecto estructural es que existen 2 procedimientos para tramitar quejas, el procedimiento especial y el procedimiento ordinario. Y después de esta primera precisión, el criterio establece una condición de eficacia. El procedimiento especial sancionador está relacionado con situaciones que inciden directa o indirectamente en el proceso electoral, dada su particularidad. El procedimiento especial es un procedimiento abreviado, un procedimiento más breve, que su tramitación
requiere celeridad porque las materias de las que conoce este procedimiento están relacionadas con los procesos electorales. Estamos hablando de denuncias presentadas en el marco de violaciones al modelo de comunicación política del artículo 41 o del 134 constitucional, que establecen la regulación de los spots, las pautas que utilizan los partidos políticos y las candidaturas independientes respecto a sus tiempos en radio y televisión durante los procesos electorales, o la propaganda gubernamental respecto del artículo 134. También conoce en la vía especial tanto los actos anticipados de campaña o precampaña, que tienen evidentemente una incidencia directa en el proceso electoral, o actos que tienen que ver también con la propaganda electoral en general, y a partir de la reforma del año 2020, los aspectos relacionados con la violencia política de género en contra de las mujeres también se conoce por la vía especial. Entonces, en ese sentido, este criterio precisa ese aspecto. Y al final justifica este criterio en términos de que los plazos más breves son importantes en materia electoral porque, como sabemos, el proceso electoral, el ciclo electoral se divide en etapas, estas etapas van causando definitividad y por lo tanto, en el momento en que se agota una etapa, sigue una subsecuente, y por lo tanto es importante que determinadas determinaciones, sanciones o pronunciamientos por parte de la autoridad respecto de quejas y denuncias por irregularidades cometidas a lo largo del ciclo electoral se vayan determinando en cada proceso. Esa es una relevancia particular de este criterio. Definirlo respecto de otros procedimientos que al tener plazos más largos pueden o podrían abarcar un plazo que implicara conocerlo ya fuera del proceso electoral o en un momento dado en donde la determinación ya no fuera eficaz o efectiva para los efectos de la importancia en el impacto del proceso electoral. Qué bueno que subrayas esta importancia del procedimiento especial sancionador, ¿no? De alguna manera nos deja muy claro todo. Y Mauricio, te agradecemos tu explicación a los puntos contenidos en la jurisprudencia que estamos comentando hoy, lo que nos ha permitido tener mayor claridad y comprensión de tan importante jurisprudencia y sobre todo que la ciudadanía, así como la autoridad administrativa electoral, tengan certeza de cuál es la vía idónea para atender una queja o denuncia por conductas infractoras relacionadas en materia electoral y que, por supuesto, dependerá si ésta se presente durante un proceso comicial o si tiene vinculación con comicios para que se pueda decidir la vía, ya sea especial u ordinaria, pues de ello dependerá asegurar a las partes un acceso pleno a la justicia. Estimado Mauricio, audiencia que nos sigue acompañando, vamos a una muy breve pausa y continuamos con este programa. Volvemos en un momento. Y ya estamos de regreso. Mauricio, te agradecemos, nos sigas acompañando y claro, a usted que nos ve desde su pantalla por seguirnos acompañando. El maestro Mauricio Iván del Toro Huerta, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, nos ha venido platicando sobre una jurisprudencia que ya se ha generado mucho interés, por cierto. Permítame recordarle cuál estamos comentando. Esta es la jurisprudencia 9/2022, rubro, procedimiento especial sancionador. La autoridad administrativa debe tramitar por esta vía las quejas o denuncias que se presenten durante el curso de un proceso electoral y, por excepción, en la ordinaria. Estamos hablando de legislación nacional y similares. Y hoy Mauricio, bueno, pues ya nos ha dado una amplia explicación sobre este criterio jurisprudencial. Ahora, Mauricio, si me permites, para nuestra audiencia sería muy importante profundizar un poco más sobre ciertos aspectos de este criterio tan relevante. Pero para ello daremos paso a la siguiente sección de este programa, Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. En esta segunda sección, estimado Mauricio, ¿nos puedes mencionar si este criterio es vinculante, es decir, obligatorio, y en su caso, quiénes deben cumplirla? Eso por un lado, Mauricio. ¿Cuál es el mérito de este criterio y los beneficios que pueda tener para la ciudadanía? Y ya, finalmente, ¿cómo puede tener aplicación para casos futuros? Esta es, digamos que, la misión de esta sección. Adelante, Mauricio, por favor. Claro que sí, Lucy, muchas gracias. Bueno, en términos de la jurisprudencia en general, la jurisprudencia por reiteración en el ámbito del sistema electoral se configura a partir de 3 determinaciones en el mismo sentido, aprobadas
por la Sala Superior del Tribunal o, en su caso, por la reiteración de 5 sentencias, 5 casos de las salas regionales ratificadas también por la Sala Superior. Estos criterios obligan en general a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales del país y informan, por supuesto, del ordenamiento también respecto de los partidos políticos en aquellos casos en que estos sean sujetos también obligados. Pero, por supuesto, se dirigen a la ciudadanía en general para orientar el ejercicio de sus derechos y garantizar particularmente la certeza en la forma en que se ejercen los derechos y, en su caso, se defienden ante las autoridades electorales, que es el caso pues, de este criterio. Este criterio es un criterio que tiene una naturaleza procedimental, esto es, establece una vía o la precisa. ¿Por qué? Porque hay asuntos en donde existen dudas sobre cuál debe ser la vía en que tramita la autoridad un procedimiento. Y particularmente porque el procedimiento ordinario y el procedimiento especial son muy distintos, tanto en sus tiempos de resolución como por las autoridades que intervienen en su tramitación. Por un lado, el procedimiento ordinario es tramitado en general por las autoridades administrativas electorales, mientras que por regla general los procedimientos especiales son tramitados en una instancia de investigación y sustanciación por la parte administrativa, que es la unidad técnica de lo contencioso electoral, del caso del Instituto Nacional Electoral, o de la similar en los ámbitos locales, pero es resuelta por la sala especializada en el ámbito federal y por los tribunales locales en su mayoría. Esto significa que hay una distinción entre las autoridades que tramitan y resuelven los procedimientos. Adicionalmente, la materia en la que conocen, como ya veíamos en la sección anterior, es muy específica respecto al procedimiento especial por su propia naturaleza, mientras que el ordinario conoce de diferentes conductas o posibles infracciones. Voy a poner un ejemplo derivado de los precedentes que dan pie a esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia integra por 2 recursos de apelación que ordinariamente son medios de impugnación que se promueven en contra de resoluciones de la Autoridad Central Administrativa y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en estos casos. En el primer caso, el RAP 17 del año 2018, un aspirante a una candidatura independiente lo que denuncia es posibles irregularidades sobre el uso del padrón electoral, porque en su denuncia plantea la presencia en el procedimiento de recepción y recolección de apoyos ciudadanos para sustentar su candidatura, de copias de credenciales de elector falsas, apócrifas y de determinados documentos que incidirían desde su perspectiva en el proceso de acreditación de aspirantes a una candidatura presidencial independiente. Este caso, en tanto que era una violación al padrón electoral, distinta a lo que normalmente el procedimiento especial es el ámbito de su competencia, que ya vimos es generalmente propaganda, modelo de comunicación política, actos anticipados, ¿no? La autoridad lo tramita por la vía ordinaria, por ser una cuestión vinculada al padrón electoral. El planteamiento entonces aquí ante la Sala Superior es la vía ordinaria por los plazos de su resolución no permite la celeridad que requiere porque el procedimiento de revisión de estos apoyos ciudadanos estaba en curso y lo que se pretendía era que hubiera un pronunciamiento que incidiera en el proceso, porque de que una persona que presentara este tipo de materiales aparentemente apócrifos o no, podría incidir en la obtención de una candidatura independiente. Entonces, parecería que en este caso la vinculación directa con el proceso electoral es clara y por lo tanto la Sala ordena que la contestación que se haga respecto del trámite de esta queja sea por la vía especial. Otro asunto, por ejemplo, que también tiene que ver con un recurso de apelación, tiene que ver con la denuncia que se hace sobre un evento que se organiza una asociación civil, pero que está vinculada a un partido político, y en el evento participan militantes y servidores públicos. En la denuncia se plantea que este evento es un acto anticipado de campaña, también con relación al proceso
electoral federal para la presidencia de la República, y que en este caso la intervención de estas personas implicaban actos anticipados y otras violaciones a las normas electorales. Pero como el hecho estaba planteado como el acto de una asociación, el vínculo entre la afectación o no del proceso electoral no era tan claro. Entonces, en este caso, se desechó la queja por la autoridad administrativa que la había tramitado como un procedimiento ordinario. La Sala Superior, al analizar la materia, advierte que la materia sí puede incidir en un procedimiento electoral porque había sido un evento en donde se denunciaban actos anticipados, por lo tanto, la competencia correspondía, o la vía procesal correspondía al procedimiento especial y debía de conocerse, digamos, había que proceder a pronunciarse sobre si procedía o no esta queja, pero sobre la vía especial y no el ordinario. Ese fue el segundo precedente que integró la jurisprudencia, bueno, que sirvió para integrar la jurisprudencia. El tercer precedente es un juicio electoral. En este se impugna ya una determinación de un tribunal electoral local. Y en este caso lo que se controvierte es la presencia de propaganda de un proceso electoral anterior durante el tiempo ya de un proceso electoral en marcha. Y entonces la denuncia de estos hechos se estudia a partir de que esa propaganda que se había, por alguna forma, quedado ahí, tenía vinculación con el actual proceso electoral. En este caso, uno de los partidos que controvierte porque considera que no debía tramitarse por el procedimiento especial como se tramitó, sino por el procedimiento ordinario, porque en su concepto el asunto estaba vinculado con la presencia de propaganda de un proceso electoral anterior. El razonamiento en este caso confirma el hecho de que no obstante que era una propaganda anterior, al estar todavía presente en el procedimiento electoral que transcurre, era susceptible de vulnerar las normas de ese proceso vigente. Entonces ahí se confirmó este criterio que está comentándose y permite la integración de la jurisprudencia. Bueno, pues ahí nos queda todo muy claro en cuanto a los hechos, y yo creo que para el futuro, en los procesos electorales venideros, esta jurisprudencia pues va a dar certeza y seguridad jurídica, ¿no es así? Yo creo que sí, permite por un lado, al establecer un deber de la autoridad, bueno, la autoridad se orienta de forma vinculante, pero digamos, le sirve para tener un mayor análisis, un análisis más estricto respecto de sus competencias cuando se impugnan determinados hechos que aparentemente no pueden estar relacionados, pero que en una lectura contextual e integral sí pudieran tener ese impacto. Y por el otro lado, a las personas que pueden verse afectadas o que denuncian este tipo de conductas, les permite también orientar tanto su actuar respecto de presentar una denuncia, como en caso de ser los sujetos denunciados, poder plantear también una defensa en términos de la competencia de la autoridad. Entonces, este criterio permite dar certeza respecto de las autoridades competentes y las vías procesales procedentes. Bueno, yo he visto a lo largo ya de muchos años que el procedimiento especial sancionador ha ido creciendo, ¿no? Ha ido ampliando ese alcance, y yo creo que con esta jurisprudencia lo entendemos perfecto, Mauricio. Claro. Recordemos que ese procedimiento originalmente no está previsto en la legislación. Este procedimiento deriva de un criterio de este tribunal en el año 2006, en el cual se controvierte una serie de propaganda y se solicita que se suspenda, que se detenga, pero no existe un procedimiento que estableciera medidas cautelares para bajar, digamos, esos promocionales que están difundiendo y que, a decir de una de las partes, afectaban ya una candidatura directamente en el proceso electoral. Y los tiempos del procedimiento ordinario pues eran más amplios. Eso derivó en un criterio que establecía un procedimiento abreviado. Era el mismo procedimiento que ya establecía la legislación, pero que tenía que ser abreviado para que fuera efectivo. Claro. Porque lo que se busca en todo procedimiento es que sea efectivo, no solamente que se tramite por un tiempo en el cual la resolución ya no va a tener ningún impacto en la defensa de los derechos o en la afectación y la posible solución a violaciones al ámbito electoral. Posteriormente, la legislación ya recibe, digamos, consagra ya en la legislación este procedimiento, y la propia Constitución lo establece como que será de la competencia
particularmente de las autoridades electorales administrativas, sustanciar ese tipo de procedimientos y adoptar medidas cautelares. La importancia de estos procedimientos es que pueden adaptarse medidas cautelares de manera inmediata a los hechos y con eso prevenir o detener posibles conductas ilícitas. Y son los tribunales, y ya no las autoridades administrativas, las que resuelven estos asuntos, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Esto nos permite entender que este procedimiento, durante los procesos electorales, tiene una gran incidencia y hay un gran número de denuncias que se presentan por materia de propaganda, por materia de actos anticipados de campaña o, más recientemente, por este fenómeno de violencia política de género. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Tus comentarios sobre esta jurisprudencia nos han dejado una visión más amplia sobre los derechos electorales que tenemos y cómo podemos ejercerlos, y principalmente asegurando que a todos se les respeten las formalidades de los procedimientos en el actuar de nuestras autoridades electorales. Agradezco tus valiosas aportaciones y, por supuesto, el habernos acompañado en este programa. Gracias, Mauricio, nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, por hoy hemos llegado al final, pero tendremos más de rubro y texto, porque lo que le pido que esté muy al pendiente de nuestros siguientes programas para que esté bien enterado de las jurisprudencias y tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento ponemos en pantalla nuevamente el código QR que a través de su dispositivo electrónico podrá escanear para consultar esta jurisprudencia de la que hemos estado hablando. Así es que si quiere conocer más sobre estos criterios, pues desde luego también los podrá consultar mediante el portal oficial JUS Electoral, ingresando a la página de internet www.te.gov.mx, ya lo sabe usted, o directamente en la dirección electrónica que estamos mostrando en pantalla. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Gracias por estar aquí con nosotros. A usted también le agradecemos toda su atención a este programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.